Les decía al inicio de este informativo, generándose mucha información en la Lotería Nacional. ¿Eso por qué? Porque la tarde de hoy el Ministerio Público, específicamente las Fiscalías Anticorrupción, están investigando lo ocurrido con este último sorteo del gordito del Zodíaco. ¿Qué ocurrió? Primero, que se había realizado el cobro o el cambio de ese billete, luego que solo se entregaron $2,000 y que hay un restante en la bóveda de la Lotería Nacional de beneficencia. Eso ha dejado de qué hablar, pero sumado a esta noticia del Ministerio Público y de la Fiscalía Anticorrupción, está también lo ocurrido con la Contraloría General de la República, que la tarde de hoy ordena a la directora de esta entidad que suspenda ese desembolso hasta una segunda orden. De igual forma, solicita auditar el proceso de devolución de chances y billetes en la Lotería Nacional. Pero la tarde de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Es el abogado Aníbal Cherry. Qué gusto que pueda acompañarnos. Porque este joven abogado, y es que meses atrás presentó acciones legales contra presuntas irregularidades en la Lotería Nacional. Abogado, bienvenido a Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos. Empezar preguntándole qué ocurrió con esa querella. Con el paso del tiempo, ¿quedó en el olvido o se avanzó algo? Bienvenido, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, lo escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, soy el licenciado Aníbal Cherry. No escuché lo que me habían dicho inicialmente porque estaba Así el es. audio cortado. ¿Me Abogado, puede repetir la pregunta? sí, ¿qué ocurrió con la querella que meses atrás usted presentó en representación de funcionarios? ¿Quedó en el olvido o Sí. se adelantó algo al respecto? Nosotros presentamos la querella el día 24 de febrero. Ellos, la Fiscalía Electoral decía que ellos habían iniciado de oficio una investigación desde hace casi un mes anterior a la presentación de la querella. Y muy extrañamente, estos la rechazan y ordenan el archivo provisional y se basan en unos argumentos muy extraños. Uno de ellos decía que como nosotros estábamos presentando querella contra 9 funcionarios, entre ellos se mencionaba a un diputado del partido Moreno, entonces ellos aplicaron el principio de la prueba idónea, que solamente debe ser para el diputado, no para las otras personas que habían sido mencionadas. Se le aplicó para todos, se rechazó por eso. También decían que teníamos que ir por la vía gubernativa porque se trataba de personas que habían sido funcionarias y nosotros en ningún momento estamos pidiendo que se restituyera su puesto de trabajo, sino que se hiciera justicia y se condenara a las personas que habían participado en esta red de corrupción. Y por, entre otros motivos, ellos decían que teníamos que presentar en la corte cuando ellos podían haberle dado trámite. Ellos evadieron totalmente su responsabilidad y no le dieron trámite y solamente ordenaron el archivo provisional de la querella presentada. Recuerde a la audiencia de Next Noticias qué era la irregularidad que usted, en representación de estos exfuncionarios, qué era lo que estaba ocurriendo que lo lleva a usted, en representación de estas personas, a comparecer ante la Fiscalía. ¿Qué se había detectado? Sí, en virtud del poder que nos dan 7 exfuncionarias, eran más personas, pero fueron 7 que se atrevieron a presentar la querella. Estas exfuncionarias fueron nombradas en este gobierno, eran personas que entraron en 2019, cuando ya había iniciado este gobierno. Ahí una vez entran, se les exige que tienen que pagar de su salario, que eran personas de estrato humilde, ya que tenían salarios mínimos en la lotería. Se le exige que tenían que primero inscribir personas, le ponían una cuota que eran exorbitantes de inscribir como 100 personas, 150 personas, y si no podían inscribir a estas personas, entonces tenían que dar una cuota. Esta cuota iban de 50 a $250. Algunas eran semanales, otras eran mensuales. Como eran tantas personas, cada una tenían diferentes casos y se les presionaba, y si no cumplían con esto, entonces se le perseguía y al final la sanción era la destitución. Presentamos toda la prueba, teníamos todos los audios de las conversaciones que tenían estas señoras, teníamos incluso algunas llegaron como habían personas que eran madres que tenían hijos con cierta discapacidad, entonces tenían que cuidar su trabajo porque era su único sustento, y llegaron a hacer algún depósito, hacían los depósitos incluso por Yapi. Nosotros presentamos todo esto a la Fiscalía en ningún momento le quiso dar trámite a la querella presentada. Ahora, abogado, se da toda esta situación producto del premio del gordito de semanas atrás.
sus clientes, a quien usted representaba, le mencionaron algo similar? ¿Había usted escuchado algo pues semejante en la Lotería Nacional, aparte de lo que ya usted advertía en su momento de estas inscripciones, estas cuotas? Sí, al momento que estábamos preparando la querella con el equipo de abogados que formamos parte de esto, se nos indicó esta y otras irregularidades que estaban pasando en la institución. Entre ellos estaba el tema de los billetes, que según lo que nos indicaban las señoras, se hacía la devolución por parte de los billeteros y estos no anulaban los billetes inmediatamente, sino que esperaban que pasara el sorteo, buscaban los billetes premiados y había todo un engranaje de personas que estaban participando de esta red de corrupción en donde tomaban los billetes premiados y los cambiaban y se estaban llevando, que lo que ellas nos indicaron en aquel momento, se estaban llevando de 20 a 25 mil dólares por sorteo. Y eso viene desde hace muchísimo tiempo. Solamente que en ese momento nosotros estábamos enfocados en el caso donde ellas eran víctimas directas y por eso fue que presentamos solo eso, pero sí se nos había indicado el tema de las irregularidades que están pasando en la Lotería Nacional. Abogado, esta investigación ahora de la Fiscalía Anticorrupción y también lo que ordena la Contraloría en cuanto a revisar de igual forma ese trámite o esa auditoría del proceso de regreso que hacen de los billetes, ¿es oportuno o ya es muy tarde para poder tener indicios de un posible acto de corrupción? Yo pienso que en este momento las autoridades están siendo reaccionarias, toda vez que las redes sociales se ha escuchado al pueblo, que el pueblo ya está cansado, está harto de tanta corrupción. Y por medio de la presión de las redes sociales es que las autoridades han reaccionado y han tratado de hacer algo. Pero al día de hoy todavía no tenemos algo claro, sino que solamente hace escasos minutos la Contraloría dice que va a haber una investigación, pero no tenemos ninguna declaración oficial del presidente ni ninguna declaración. Solamente lo que vimos de la directora en estos días, que era una declaración muy contradictoria, en donde decían que habían dado el premio, después que no. Así que yo pienso que están siendo muy reaccionarios por el tema, pero de que deben de caer los que formaron parte de esta red de corrupción, deben de caer. Aníbal Cherry, abogado, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la edición estelar de Nexoticias. Pase usted buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.